Niños, hola niñas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta clase de quinto básico historia. Estoy muy contenta de que estés aquí el día de hoy porque este contenido tiene que ver directamente con nuestra vida diaria y básicamente con los derechos que nosotros tenemos, ¿cierto? Y que nosotros podemos ejercer día a día. Hoy vamos a darle continuidad a este contenido que comenzamos la clase anterior. Es por eso que esta clase se llama Todos somos sujetos de derecho, parte 2, ¿cierto? Bien, entonces, antes de comenzar con la clase propiamente tal, quiero pedirte por favor que busques un lugar cómodo dentro de tu casa. Tú sabes que yo siempre te pido lo mismo, pero es básicamente para que estemos súper concentrados, concentradas y nada perturbe, ¿cierto?, nuestra clase. Ojalá en este lugar exista una mesa, un escritorio para que puedas realizar una actividad que te quiero invitar a realizar en unos momentos más. Así que eso. Y algo antes de que lo olvide, quería invitarte a que te suscribas al canal de Aprendo Libre porque aquí vas a encontrar el material que necesites para estudiar desde tu casa, no solamente historia, sino que también otras asignaturas. Así que te dejo la invitación, yo creo que deberías tomar esta sugerencia. Bien, ahora sí, ¿estamos listos, preparados y preparadas para comenzar? Genial, ¿cómo vamos a hacer la clase? Te voy a explicar el objetivo, te voy a explicar el contenido, vamos a hacer la actividad y después vamos a cerrar toda la clase con esta actividad. ¿Te parece? Ya, muy bien. Entonces, todos somos sujetos de derecho, parte 2. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a comprender que todos los derechos deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, ¿ok? Y estamos, recuerda, en el marco de la unidad 4, los derechos de las personas, el Estado y las actitudes cívicas. Muy bien. ¿Cómo vamos a trabajar el contenido de la clase? En un tríptico. Para esto necesitamos una hoja blanca. ¿Cómo se trabajan los trípticos? ¿Recuerdas? Doblamos la hoja en 3 partes iguales, ¿cierto? Doblamos nuestra hoja en 3 partes iguales, como lo estoy haciendo yo. Así, yo estoy usando una hoja de blog. Tú puedes usar la hoja que tengas a la mano. Ya, mira, de esta forma, ¿sí? Y de esta manera me queda el espacio o el formato de una manera mucho más llamativa, ya que voy a tener una cara frontal en donde anotar, ¿cierto?, el título que le quiera dar, y en el interior voy a tener esta cara y luego 3 caras más para anotar información relevante. La información va a estar sintetizada y eso va a ser lo genial de este formato, ¿ok? Vamos a intentar ponerlo lo más llamativo posible, con lápices de colores, con materiales a elección. Por ejemplo, yo tengo aquí cartulinas recortadas listas para usar y tengo estos pompones que encontré y que vamos a ubicar en este tríptico para que quede así muy bonito. ¿Te parece? Muy bien, entonces, ¿comenzamos con nuestro contenido? Ok, vamos entonces a hablar de los derechos de las personas nosotros desde que nacemos. ¿Y qué significa que nosotros seamos sujetos de derecho? Significa que desde que nacemos somos personas que solo por ser seres humanos ya tenemos derechos, ¿ok? Y que son inalienables, o sea, nadie nos puede cambiar los derechos o transar o quitar derechos, no. Y nadie nos puede quitar o discriminar o no asignar estos derechos por nuestra raza o nuestra nacionalidad o nuestra orientación sexual o la religión que tengamos, no. Independiente de cualquier condición que se nos pueda atribuir, nosotros siempre vamos a tener nuestros derechos desde que nacemos, ¿ok? Entonces, mira, quiero que leamos entonces este extracto que nos habla de los derechos. Los derechos, poder tomar, ¿qué significa entonces? Poder tomar decisiones de manera libre, ir al colegio, acceder a tratamientos cuando estamos enfermos o poder expresarnos sin miedo son derechos fundamentales que ejercemos día a día. Imagínate, todo lo que nosotros hacemos desde que nos levantamos son derechos fundamentales. Cuando tú desayunas en la mañana, cuando a ti te llaman por tu nombre, tener un nombre es un derecho. Tener una familia, tener unos padres y que puedas estar con ellos, ¿cierto? Y que el Estado resguarde tu relación familiar, esos son derechos. Que tú te alimentes es un derecho. Que tú vayas al colegio es otro derecho. Que tú puedas hablar con tus amigos y reunirte con ellos y jugar y descansar
son derechos que tú tienes. Que tú no tengas que trabajar es un derecho, ¿sí? Por lo tanto, toda nuestra vida son derechos fundamentales, ¿ok? Que nosotros tenemos y que debemos valorar y cuidar, ¿ok? Entonces, ¿quiénes deben garantizar y resguardar nuestros derechos? Veamos entonces atentamente. Son tres entes que deben estar siempre atentos a que estos derechos no sean nunca sobrepasados. ¿Ok? Primero, las personas. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto? Que en nuestra vida diaria todos somos responsables del cuidado y del respeto de los derechos de las personas con las que compartimos. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, si tú estás en el cole y te das cuenta que a un compañero, por ejemplo, que es de otra nacionalidad, que es, por ejemplo, mexicano, lo están discriminando porque es mexicano, tú de inmediato debes alzar la voz y decir, ok, eso no se puede hacer porque nosotros estamos violando un derecho de él, que es la no discriminación. Por lo tanto, nosotros somos los primeros somos los primeros que debemos alzar la voz cuando vemos que una situación está violando los derechos de las personas. ¿Ok? Veamos, sigamos revisando quiénes más deben resguardar los derechos. La comunidad, o sea, las personas, las instituciones y las organizaciones que forman parte de una comunidad tienen el deber. Recuerda que nuestros derechos generan deberes, por lo tanto, así como yo tengo muchos derechos, también mi deber es participar y proteger los derechos míos y de los demás. En este caso, las instituciones, por ejemplo. Si un profesor es discriminado o es golpeado en el colegio, el colegio como institución debe alzar la voz y ver qué es lo que pasa con esa situación y resguardar que se cuiden los derechos del profesor, ¿sí? Y así todas las instituciones, colegios, institutos de salud o universidades, todas las instituciones que forman parte de la comunidad deben estar siempre atentas y nunca violar los derechos de las personas, ¿ok? Por otro lado, ¿cuál es el ente superior que debe cuidar los derechos? El Estado. ¿Y el Estado cómo lo hace? A través de la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Bueno, es un libro en donde se establecen derechos y deberes. Es la ley máxima de un país. Es como las reglas de un juego de un país. Ahí se establece todo y en la Constitución debe estar establecido el resguardar los derechos de las personas. Las instituciones del Estado y las autoridades deben entonces garantizar el respeto a los derechos de las personas, a los derechos fundamentales. ¿Ok? Por ejemplo, si el Estado sabe que hay niños que están en situación de vulnerabilidad, debe crear una institución para proteger a esos niños. Si el Estado nota que los ancianos del país están en situación de vulnerabilidad, debe crear una institución que los resguarde. Y así, ¿cierto? El Estado debe proveer, por ejemplo, si hay muchas personas con problemas de salud en cierto espacio territorial, el Estado debe poner ahí un hospital, ¿sí? Para que nuestros derechos a salud, a educación, ¿cierto? Sean, entre otros, sean resguardados. Bien, ahora vamos a leer esto que es muy importante. ¿De dónde provienen estos derechos fundamentales? Bueno, el mundo acordó crear un documento en el que se establecieran los derechos fundamentales de las personas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Chile, al igual que otros países, debe garantizar estos derechos y por eso los ha incorporado en su constitución política. Recuerda que la constitución es este libro en donde se establecen las reglas del juego del país. ¿Ok? Por lo tanto, se crean los derechos fundamentales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuándo se crean? Se crean luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Debido a que en esta guerra ocurrieron tantas cosas terribles en contra de la población, dijeron, ok, ¿de qué forma nosotros nos vamos a asegurar de que esto no vuelva a suceder nunca más, independiente de la condición de guerra o de cualquier crisis que esté pasando cualquier país? Bueno, vamos a hacer esta declaración. Muchos países, la mayoría, están adscritos a esta declaración, por lo tanto, la integraron en sus leyes, igual que Chile. Chile ya lo hizo. Bien, entonces, ¿cómo se reflejan estas normas? En Chile, bueno, los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos fueron, inspiraron a los artículos de la Constitución de Chile. Y quiero que te fijes cómo ocurrió esto, mira. Leamos esta, vamos en el artículo 1.
Esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 1, ¿qué es lo que dice? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. ¿Qué dice la Constitución, Política de Chile? Las personas nacen libres e iguales en igualdad, en dignidad y derechos. ¿Te das cuenta que el artículo 1 es prácticamente muy parecido al artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Fijémonos en el artículo 2. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. ¿Qué dice el artículo 19.2? Igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. ¿Ves que es muy similar? Vamos entonces ahora al artículo 18 de los derechos humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. ¿Qué dice la Constitución Política de Chile en el artículo 19.6? La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos. ¿Ves? Nosotros tenemos muchos artículos que están inspirados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque el Estado de Chile tiene el deber de resguardar nuestros derechos fundamentales, ¿ok? No hay ninguna excusa, se deben cuidar, sí o sí. Bien. ¿Y qué pasa si nuestros derechos son violentados, son pasados a llevar? Hay diferentes formas a través de las cuales los ciudadanos pueden buscar resguardar los derechos, como por ejemplo a través de las instituciones del Estado. Pero si estas fallan, podemos organizarnos podemos participar en organizaciones no gubernamentales o en fundaciones, ¿sí? Que apunten a el cuidado de los derechos, o podemos reunirnos o organizarnos también en marchas o campañas que busquen, ¿cierto?, acabar con la violación de derechos que se esté cometiendo y que nosotros sentamos que debemos actuar, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos instancias que también están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la posibilidad de manifestarnos cuando algo no está bien en torno a los derechos de las personas. Bien, ahora ha llegado el punto de traspasar toda esta información a nuestro tríptico, ¿te parece? Vamos entonces, y de esta forma vamos a ir cerrando, pero vamos a trabajar en esto. Yo voy a ir pegando estos retazos de cartulina que tengo por aquí. Y cómo vamos a llamar a nuestro tríptico, ¿qué título le vamos a poner? ¿Somos sujetos de derecho? ¿Te parece bien eso? A mí me parece bien. Somos sujetos de... Y voy a agregar una cartulina de diferente color para distinguir la palabra derecho, ¿te parece? Somos sujetos de derecho. Ok, y mira, tengo estos pomponcitos por aquí y se los agregamos, ¿te parece? Ya, a mí me parece, para que quede así muy bonito y se distinga lo que estamos haciendo. Ok, mira. Wow, te va a gustar, te lo muestro de inmediato, pero estoy segura que me vas a dar tu aprobación. O sea, yo espero, ¿cierto? Espero eso. Vamos. Voy a continuar amononando, como decimos acá, ¿cierto? Nuestra portada para que quede linda y llamativa. Recuerda que el tríptico debe ser llamativo. Ok, ¿ves? Somos sujetos de derecho. Aquí tenemos nuestra portada y ahora vamos a comenzar a distribuir nuestra información en las caras interiores, ¿cierto? Vamos a poner entonces información relevante sobre estos círculos que yo había recortado previamente. Ok. Y también tengo estas flechitas para ir escribiendo la información. Bien, voy.
yo te voy a mostrar enseguida cómo estoy distribuyéndolo todo. Estoy pegando entonces todas las figuritas que había recortado para hacerlo más llamativo, y de esta forma también tú te puedas inspirar a hacer el tuyo en tu casa. Recuerda que si tú logras hacer este tríptico, ¿qué va a significar? Que entendiste todo muy bien, y eso va a ser una buena señal para tu aprendizaje. Ok, tenme paciencia por favor, estoy pegándolo todo para que tú puedas verlo ya más completito, más terminado. Mira, ya pegué todo lo necesario, ¿cierto? Para ir organizando la información. ¿Qué es lo que quiero poner aquí? Inmediatamente cuando yo abro el tríptico, vamos a ver entonces nuestra primera cara y vamos a poner quiénes son sujetos de derecho, y que vamos a poner grande en el centro. Todos, ¿cierto? Todos somos sujetos de derecho sin excepción. Luego, ¿qué vamos a poner en el interior? ¿Quiénes deben resguardar, cierto? ¿Quiénes resguardan los derechos? ¿Quiénes los resguardan, cierto? ¿Y quiénes resguardan los derechos? El Estado, las personas y las comunidades, ¿cierto? También, ¿qué vimos en la clase de hoy día? Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos la vemos reflejada ¿en dónde? Muy bien, en la Constitución, ¿cierto? En la Constitución de la República, ¿cierto? A través, en los artículos. Y algo que vimos también, cómo podemos resguardar nuestros derechos. ¿Cómo resguardamos nuestros derechos? Recuerda que los podemos resguardar en organizaciones no gubernamentales, fundaciones, instituciones del Estado, o incluso podemos en marchas o manifestaciones, ¿sí? Organizaciones para promover la defensa de los derechos. Ok, entonces a este tríptico que reúne toda la información, entonces de la que hablamos hoy día, somos sujetos de derecho. Aquí pusimos quiénes son sujetos de derecho, todos. Quienes los resguardan: el Estado, las personas, las comunidades. Los derechos humanos o la Declaración Universal de Derechos Humanos la vemos reflejada, ¿cierto?, en nuestra Constitución política. Y cómo podemos resguardarla en organizaciones no gubernamentales o fundaciones, en instituciones del Estado o a través de marchas o manifestaciones. ¿Ves? Aquí pusimos todo de una forma más llamativa, de una forma resumida, todo lo que hablamos hoy día. Espero que te haya servido, espero que hagas esto en tu casa para que puedas ver reflejado tu aprendizaje. Y recuerda que estas técnicas son también técnicas de estudio, ¿sí? Porque vas a ir seleccionando la información y vas a ser capaz de explicarlo todo con tus propias palabras y va a ser genial, ¿cierto? Bueno, yo te dejo, espero que nos encontremos en la próxima clase, te voy a esperar, te mando un besote y espero que tengas un día genial. Chao, chao.